¿no? Es una mujer de 72 años, la masa dominante es una masa multilocular, tiene tabiques completos, tiene una zona sólida muy amplia, ¿no? Tiene varios lóculos, ¿ve? Todos separados. Esto acá es líquido libre, con sombras, denso, es líquido libre, va hasta arriba. Entonces tiene ascitis, ¿no? Tiene sombras acústicas, se ven por acá, sombras acústicas, ¿ven? Una zona negra que va hacia abajo. Y el Doppler color es 4, o sea, toda la masa se pinta de color cuando le pone el Doppler color, ¿no? Esta masa mide más de 10 centímetros y la zona sólida, la parte más ancha, mide 95 milímetros, casi 10 centímetros también. Entonces es una lesión multilocular sólida de más de 10 centímetros. ¿Se acuerdan de eso en las reglas simples? Con flujo Doppler 4, tiene 2 criterios de malignidad, es maligno. Pero tiene sombras acústicas. Como tiene sombras acústicas, criterio de benignidad, no podemos aplicar reglas simples. Entonces tenemos que ir al ADNEX. Pero antes de eso, ¿quiénes votan porque es malo y quiénes votan porque es bueno? ¿Ya vieron esta lesión? ¿Ya saben qué es? ¿Opinan sobre qué cosa es? Mejor no. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponemos en el celular, ¿no? En el celular aparece el modelo IOTA y llenan los datos. Pones la edad de la paciente, ¿no? Inmediatamente te da un riesgo y cuando le pones salen sus tablas. Entonces esto es un modelo que ustedes lo cargan en el bolsillo, ¿no? Vale creo que 200 soles en ¿cómo se llama? Donde se venden. No, no es gratis lamentablemente, pero si compran un E10 viene gratis con el equipo, ¿eh? Ustedes acaban de decirles. No, pero también si ustedes llevan el curso les permiten adquirirlo, porque lamentablemente a pesar de que está acá tienen que tener certificación IOTA para poder adquirirlo. Si no tienen certificación no les permiten adquirir el software. Entonces, ¿por qué lo venden con el equipo? Dice que si tienes para el equipo tienes para certificarte. Muy bien, y esos números salen acá, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al modelo ADNEX, esta masa es 80% cáncer ovario estadio 2-4. ¿Sí? No hay mucho que hacerlo. Y la patología que dice, carcinoma tubo ovárico seroso de alto grado, FIGO, estadio 13, no BRCA, y está originado en la trompa derecha. Nosotros sabemos que la mayor parte de los cánceres ovarios se operan en las trompas y por eso dicen, si vas a ligar a una paciente, tienes que sacarle las trompas. Si va a hacer una esterectomía, tienes que sacarle las trompas para reducir el riesgo de que hagan cáncer de ovario. Entonces, primero, caso número 2. ¿Quién dice endometrioma? Muy bien, es una lesión acá unilocular con pequeñas papilas que no presentan flujo, ¿no? ¿Quién dice maligno y quién dice benigno? ¿Quién dice maligno? ¿Quién dice benigno? Pero miren pues, al costado, ¿qué hay? Acá. Es una lesión unilocular sólida, ¿no? No solamente tiene papilas, sino tiene una zona sólida que tiene vascularización, apenas, pero ustedes ven vascularización. ¿Eso es compatible con un endometrioma? No, no, eso nos aleja. A pesar que a primera vista decimos endometrioma.
Entonces, a pesar de los votos, parece, ¿no? Entonces, una lesión unilocular sólida de 8 centímetros, el componente sólido más grande mide 34, tiene más de 3 papilas, como ustedes pueden contarlas, ¿no? Hay sombras acústicas, no hay ascitis, está fijo a la pared lateral de la pelvis y tiene un color score 2, ¿no? A estos datos son los que nosotros ponemos, pero primero decimos qué tipo de lesión es. Entonces, endometrioma, tumor primario de ovario, células grancinosas, citodinoso, BOT, carcinoma primario de ovario, etcétera, ¿no? Nos hacemos idea y aplicamos nuestro ADNEX. Y ese es el resultado. 78.8% benigno, 21% maligno, borderline 9%. ¿Y qué les parece que es? ¿Cuál era nuestro punto de corte, doctora? Para decir benigno y irnos tranquilos a operarla. 10%. ¿Este tiene más de 20 o menos de 20? Más de 20% de maligno. Si tiene más de 20% de maligno, puede ser que requeramos un oncólogo, ¿no? Más de 10% ya puede ser que requeramos un oncólogo. Y lo primero que tenemos que hacer es compararlo con los resultados basales. ¿Qué disminuyó? ¿Cáncer metastásico? No debe ser. ¿Cáncer ovario avanzado? No debe ser, también disminuyó. ¿Y qué aumentó? Estadio 1 y borderline. ¿Ven? El maligno disminuyó de 33 a 22 y el benigno subió. El IOTA dice que puede ser benigno o un cáncer de estadio 1, es decir, como para un ginecólogo entrenado. Porque algunos como yo somos obstetras y yo no opero nada de ginecología, así que es importante, ¿no? Entonces ustedes ven que lo que más ha subido, el borderline ha subido un 50%, de 6 a 9%. Entonces probablemente esté en este grupo, ¿no? En este grupo de acá. ¿Y qué dice la patología? No. Primero le sumamos el CA 125, sale 151. ¿Tenemos duda? ¿No? Está alto. ¿Qué hace eso? Ya benigno ya no subió, sino bajó. Y la probabilidad de ser malo subió. Igual, lo más probable, borderline o estadio 1, y el cáncer de estadio 2-4 apenas ha subido. Y el metastásico también está hacia abajo todavía. O sea, estamos en un cáncer ovario primario o un borderline, que es probablemente lo que se acerca a la patología. ¿Y qué pasa si en lugar de decirle, bueno, de acuerdo al estado, ya sabemos, ¿no? Estamos en este grupo, ¿no? Lo más probable, acá igual, pero estamos en este grupo. ¿Y qué pasa si a esta paciente no le hacemos nada? Ponemos los mismos datos, pero ya no lo hacemos nosotros, sino lo hace el INEM. Centro oncológico sí. ¿Cómo cambia el riesgo? Miren, pasó solamente por cambiar el sitio donde le hicieron el ultrasonido de 16 a 20%, y de estadio 1 de 12 a 14%, de borderline de 10 a 19%, y el probabilidad de ser benigno es baja. ¿Cuál es la razón que explica esto? ¿Cambió algo la clínica de la paciente? No, el operador no, porque puso los mismos datos. ¿Qué cambió? El centro oncológico. ¿Por qué al poner centro oncológico aumenta el riesgo de la paciente? Porque implica que ustedes han tomado la decisión de que esta paciente puede tener algo malo. Es muy probable. Entonces, cuando llega al centro oncológico, aunque él diga exactamente lo mismo, ya tiene la opinión de 2 médicos. Y eso aumenta. Claro que los de IOTA nunca se dieron cuenta de eso hasta recién, después de un par de años. O sea, ¿por qué el centro oncológico afectaba tanto? Porque ya era una segunda opinión sobre un tumor que alguien más había calificado de malo. Si ellos encuentran exactamente los mismos datos y coinciden, el riesgo de ser malo aumenta, en este caso hasta 20%. Igual, lo más probable que es, acá, 33% o 34% que sea un borderline. Muy bien, y esta es la descripción del patólogo. Esta paciente tenía una endometriosis, un endometrioma, en una zona de la endometriosis hizo endometriosis atípica, usa una malformación, hizo un borderline endometrioide
y dentro de ese borderline intrametroide hizo un tumor de células claras y en un CA de ovario estadio 1, microinvasivo. Entonces, lo que ustedes vieron, ¿era un endometrioma? Sí, era un endometrioma. Y tenía una parte del endometrioma que se había malignizado, como cualquier endometrio. Muy bien, estábamos bien todos. Esta ya la vieron también, pero de todas maneras. ¿Cuáles otros? No. Lo que pasa es que cuando tomas estadística de modelos muy grandes, ¿qué predominan? ¿Los serosos o los mucinosos? Que se guían por el CA125. Entonces predomina. Cuando empiecen a tener más casuística, van a poder decir, ya estos vamos a ver el CA, pero por ahora, en el número que es tan pequeño, en realidad 5.000, de lo cual hay todo tipo de cáncer, ¿no? Todavía no hay números suficientes para que los otros marcadores puedan servir. Muy bien, entonces sabíamos que esta masa de 8 centímetros tiene una zona sólida con flujo sanguíneo de 4 centímetros, sombras acústicas, tiene ascitis, por un lado, creo que la vimos por acá, tiene más de 3 papilas, tiene por lo menos 2 lóculos, inicialmente parece uno locular, pero acá aparece el otro lóculo abajo. Acá, ¿sí? Tiene un segundo lóculo bastante grande y tiene 47 años y no es un centro oncológico. Ponemos sus datos y sale esto. ¿Qué piensan que es? Lo más probable es que sea benigno, siempre. No se olviden de eso, ¿no? 27% maligno. ¿Disminuyó o aumentó? ¿Se acuerdan? Bueno, borderline y estadio 1, 20%, cáncer ovario avanzado 4 y 0,5. Muy bien, entonces, disminuyó, aumentó, disminuyó, aumentó. Entonces, lo más probable es en este grupo, ¿no? Un borderline o un. Pero si ustedes miran los números, 73.3% benigno. Entonces, es importante cuando ven el IOTA que 10% de malignidad es una alerta, pero que 90% benigno. ¿No es cierto? 10% de malignidad es una alerta, 20% de malignidad es una alerta, pero 80% benigno. Esto es un teratoma maduro. ¿Quién apostaba a teratoma maduro con esas imágenes? Nadie, absolutamente. Pero la patóloga es la que dice. Ya, esta es la última. No hay más, creo. Bueno, no tiene videos. Es una lesión predominantemente sólida. Tiene pequeños folículos o quistes por un costado, ¿no? Tiene sombras acústicas, ¿no? Por acá, tiene sombras acústicas. La lesión mide 5 centímetros y la zona sólida, la parte más grande, 45. En la zona sólida no hay flujo, el flujo es periférico, eso quiere decir no hay flujo y no tiene ascitis. No tiene ascitis. Ya. ¿Qué bota el IOTA? ¿El Adnex? No lo he copiado acá. Lo acabo de borrar de mi celular. No, esta es una lesión sólida o aparentemente sólida, ¿no? Pero esta lesión es un cuerpo lúteo muy grande. La zona sólida de un cuerpo lúteo de 5 centímetros no es habitual. Que se torció y por eso la paciente vino con dolor. Y después se rompió y entró a la sala donde encontraron un hemo, bueno, como 200 centímetros de sangre en cavidad. Y es una lesión benigna, un cuerpo lúteo hemorrágico. Muy bien, muchas gracias. Ya no los molesto más. Bien, final en lo que corresponde al. No, ¿todavía falta musa? Falta musa todavía. Vamos a hablar de IETA. El doctor Díez ha hablado de IOTA.
Vamos a hablar ahora de IETA. IETA es también un acrónimo de International Endometrial Tumor Analysis. Entonces, es un grupo que se dedicó a hacer el análisis de los tumores endometriales, ¿no? Es un grupo internacional. Claro, que es parte del grupo IOTA. Ellos comenzaron un poquito después, en el 2008, hicieron la primera publicación en el 2010. Esa publicación ustedes la pueden encontrar en el Journal de la ISUOG, se la pueden bajar, y ellos lo que hacen es describir cómo debemos hacer la evaluación del endometrio, ¿no? Primero nos dan algunas técnicas del examen. Dice que todo examen debe ser transvaginal, y cuando sea la paciente virgen, tenga vaginismo o estenosis vaginal, debería intentarse la vía transrectal. La vía abdominal no sirve para evaluar endometrio. ¿En qué momento? Y eso es algo que deben conocer ustedes para a veces recordarle al ginecólogo que nos manda la ecografía que no puede mandar la ecografía para evaluar endometrio en cualquier momento. Lo ideal es en la fase proliferativa, en las mujeres que menstruan. La fase proliferativa es cuando la paciente está con la regla al tercer, cuarto, quinto día máximo. Y si la paciente ya no menstrua porque es posmenopáusica o tiene algún tipo de terapia hormonal, debería ser 5 o 10 días después de la última píldora de progestina que toma. El ángulo de insonación, como bien nos señala ahí, debe ser de 90 grados con respecto al eje largo del útero, de tal manera que nosotros podamos medir siempre el máximo grosor endometrial. Y en cuanto a la magnificación, debe ser la máxima posible, de tal manera que podamos ver en la pantalla solamente una parte del útero y el endometrio. Porque recuerden que estamos evaluando ¿qué cosa? Endometrio, no estamos evaluando útero, no estamos evaluando ovarios. En cuanto al grosor endometrial, lo normal es que en edad reproductiva sea menor de 15 milímetros. Todo lo que es de 15 milímetros o más en una mujer de 20 años es sospechoso de ¿qué? Embarazo. Muy bien, no es cáncer, es embarazo, ¿ya? Y si la paciente es posmenopáusica y no tiene terapia de reemplazo hormonal, ese endometrio debe ser atrófico, lineal, 1, 2, 3 milímetros, máximo 4. Si mide más de 4, es sospechoso. ¿De qué? Ya no es de embarazo, ¿eh? Cáncer, muy bien. Generalmente hiperplasia endometrial, pero lo más grave es que sea un cáncer de endometrio. Y si la paciente sí está recibiendo terapia de reemplazo, el endometrio puede estar un poquito más grueso, pero tampoco tanto, hasta 6 milímetros lo máximo. ¿Cómo medir este endometrio? Y esta es la recomendación de IETA. Dice que si no hay líquido dentro de la cavidad, aquí hay líquido, por ejemplo, acá no hay líquido, ¿no? ¿Qué tipo de endometrio es este? Trilaminar, ¿no es cierto? Entonces lo que dice es que hay que medirlo en la parte más gruesa, ¿ya? En el corte, ¿qué corte? Sagital. Por favor, a nadie se le vaya a ocurrir medir en el corte transversal. Simplemente niego que han venido a este congreso, ¿eh? En el corte sagital, la parte más gruesa, y debe medirse con respecto a la línea media endometrial en ángulo recto. Porque si yo esto lo angulo, voy a medir erróneamente más grueso, y no es cierto, es un error en la técnica de medición. Si hay líquido, ¿cómo mido? Mido la capita de encima y mido la capita de abajo y luego lo sumo. Entonces, si esto mide 1 milímetro y esto mide otro milímetro, al final el grosor de este endometrio es 2 milímetros. Pero acá hay 8 milímetros, no me importa, hay 8 milímetros pero de líquido. El endometrio mide solamente 2 milímetros y es un endometrio atrófico, ¿ya? Así es como dice IETA que debemos medir el endometrio.
En cuanto a la evaluación ya no cuantitativa, sino cualitativa, lo primero que debemos ver es la ecogenicidad del endometrio. Entonces, tenemos que ver si el endometrio es uniforme o no, y si el endometrio es uniforme puede tener este aspecto que se conoce como endometrio trilaminar, ¿sí? Un endometrio trilaminar, fase proliferativa, ¿no es cierto? Está creciendo ese endometrio, puede ser hipoecoico, como en este caso, o hiperecoico, como en este caso. Este endometrio, por ejemplo, es característico ¿de qué fase? Secretora, ¿no es cierto? Después de la proliferativa viene la fase secretora, el endometrio cambia y en la mayoría de veces se pone hiperecogénico, pero hay otras pacientes que queda hipoecogénico. Entonces hay que describirlo. Esto es en todos los casos uniforme. ¿Por qué es uniforme el endometrio? Porque el aspecto interior es homogéneo. En cambio, vean acá un endometrio no uniforme. ¿Por qué no es uniforme? Porque su interior tiene áreas quísticas. Esto es un endometrio heterogéneo, entonces puede ser homogéneo no uniforme con áreas quísticas regulares o con áreas quísticas irregulares. Las áreas quísticas regulares son redonditas, las irregulares tienen cualquier otra forma, estrellada, semilunar, pero no es redondito, ¿ya? Esto es lo que hay que describir. También podemos tener un endometrio heterogéneo, no uniforme, heterogéneo, con áreas quísticas regulares. Aquí es totalmente disociado este endometrio. Generalmente cuando vemos esto, ¿en qué pensamos? Aborto incompleto, ¿no es cierto? Y heterogéneo con áreas quísticas irregulares, ¿ven? Entonces tenemos que tener la capacidad de describir el endometrio en detalle. Luego de describir el endometrio en conjunto, vamos a irnos a la parte central. ¿Qué hay en la parte central? La línea media endometrial. Y la línea media endometrial puede ser así, lineal, puede ser no lineal, puede ser irregular o, como en este caso, no se ve, doctor, la línea, es no definida. ¿Ya? Entonces, muchas veces nos toca evaluar un endometrio y ¿dónde está la línea? No la veo. Y si no la ves, descríbela. Así, no definida. Línea media endometrial no definida. Afortunadamente en la mayoría vemos un endometrio lineal, pero en otras ocasiones podemos ver este endometrio no lineal. Luego, el otro detalle que hay que evaluar cuando hacemos el endometrio es la unión miometrio-endometrio, es decir, este bordecito de acá. Y este bordecito puede ser regular, como en estos casos, regular, se ve bien clarito. Irregular, aquí se ve claramente indentaciones al interior del endometrio acá, ¿no? Puede ser no definido, acá, ¿dónde empieza? ¿Dónde está acá? No, es bien difícil a veces de medir estos endometrios, o puede ser interrumpido, ¿ven? Entonces acá tenemos endometrios interrumpidos. Esos hay que describir, ¿eh? Acá hay endometrio interrumpido. Generalmente la presencia de tumores causan este tipo de aspecto del endometrio. Luego debemos ver si en el endometrio hay sinequias. Entonces cuando vemos un endometrio, una línea endometrial interrumpida, podemos pensar que es una sinequia, ¿no? Las sinequias se ven de esta manera. Son cintas de tejido que cruzan el endometrio y generalmente esta paciente tiene antecedentes de abortos y legrados uterinos, ¿sí? Y otra cosa que debemos evaluar es la presencia o no de líquido dentro de la cavidad. Este líquido puede ser anecogénico, ¿no? Esto puede ser un hematometra, ¿no? Un hematometra mínimo. Algunas veces en unas pacientes posmenopáusicas con endometrios adelgazados se ve un poco de contenido anecoico al interior. Puede ser vidrio esmerilado como el que vemos acá, y esto generalmente nos dice también que puede ser sangre, ¿no?
o una ecogenicidad mixta, ¿no? Y esto también está en relación a la retención a veces de productos de la concepción o de tumores endometriales. Luego tenemos un endometrio, la evaluación del endometrio con el Doppler color. Y esto que es la misma aplicación que era para el ovario, ¿no? Donde hay un endometrio sin flujo, ¿no? Un endometrio con un flujo mínimo, un endometrio con un flujo moderado y un endometrio con un flujo abundante, intenso, al patrón color. Entonces, esto nos habla la posibilidad de un carcinoma de endometrio, ¿ya? Para poder evaluar el Doppler color y obtener imágenes que sean comparables, debo tener en cuenta que la frecuencia del transductor debe ser 5 MHz, el PRF debe ser bajito, entre 0.3 y 0.9. Si yo no tengo cuidado en esto del PRF, todos mis flujos van a salir ausentes. Claro, si le pongo 18, 20, como si estuviera evaluando una umbilical, entonces no voy a encontrar nada acá. Tengo que bajarle a menos de 1 kHz de PRF para poder encontrar flujo y decir si hay poco, moderado o abundante flujo, ¿ya? Y el filtro de pared debe estar entre 30 y 50 Hz. Todos esos parámetros yo los debo identificar en mi equipo para poderlos setear y hacer la ecografía ginecológica. Afortunadamente, los equipos hoy en día vienen con un botoncito que dice Probe. Le machuco el botoncito Probe y se activa otra pantalla que dice selecciona el transductor endocavitario, convexo, volumétrico. Seleccionamos el intracavitario. Selecciona y nos viene otra pantallita que nos dice aplicación transvaginal, cardíaca, embarazo de primer trimestre, cervix, penetración. Entonces selecciono la que corresponde de tal manera que generalmente ya me lo preseté así para evitarme errores. Si yo no hago eso y simplemente me salteo, estoy haciendo una obstétrica y después le cambio el transductor y se queda con el preset de obstétrico, de repente tenga flujos ausentes por una mala calibración del equipo. En cuanto a los patrones vasculares, hay que reportar la presencia o ausencia de vasos dominantes, ya sean arteriales o venosos, son los que atraviesan la unión endomiometrial. Estos vasos dominantes pueden mostrar ramificaciones dentro del endometrio que pueden ser ordenadas o caóticas. Estos vasos dominantes pueden ser únicos, múltiples y tener un patrón disperso o circular. Y esto es lo que tenemos, ve acá, un vaso dominante atraviesa la unión endomiometrial, ¿no? Único, múltiple, ¿entendido? Entonces eso tenemos que reportar, ¿ya? Luego hay que ver la superficie del endometrio. La superficie del endometrio puede ser una superficie suave, puede ser con pliegues, puede ser polipoide, acá vean, ¿ven? Se ven como polipitos, y puede ser irregular. La diferencia entre esta irregular y estos pliegues es la cantidad y la forma, ¿no? Vean ustedes acá, esto más podría parecerse a un polipoide, ¿no? Pero es totalmente diferente a este irregular, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá un endometrio irregular. Eso hay que describirlo, la superficie endometrial. Y si hay lesiones al interior de la cavidad endometrial, hay que ver su extensión, ¿no? Puede ser una lesión localizada cuando la base involucra menos del 25% de la superficie endometrial o extendida cuando es más del 25%. ¿Ven? Acá es localizada, acá es extendida. Toda la lesión en el fondo del útero. Cuando tenemos una lesión localizada, también nosotros podemos evaluar, ¿no?, si es pediculada o es